La verdad que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la venida del Señor, de estar discerniendo los tiempos, ¿verdad? Y yo hoy día quiero compartir algo un poco más interactivo. Quizás puedan hacer preguntas, vamos a conversar, pero yo creo que hay una gran confusión dentro del pueblo del Señor y de tiempo en tiempo yo enseño nuevamente esto para que podamos entenderlo. Hay dos acontecimientos que nosotros estamos esperando, principalmente uno que es el arrebatamiento. ¿Cuántos entienden lo que es el arrebatamiento? ¿Sí? Y algunos confunden el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cuántos entienden lo que es la segunda venida de Cristo? ¿Lo entienden bien? Porque algunos piensan que la segunda venida es el mismo arrebatamiento. ¿Sí? ¿Lo entienden o no lo entienden? ¿Lo entienden? Sí, no. Levanten la mano los que no entienden. Perfecto. Los que sí entienden. Igual, hay unos que no levantan la mano. O sea, se no están aquí. ¿Ah? Algunos lo entienden más o menos. Bueno, las opiniones no son concluyentes. El pasaje que acabamos de leer tiene algo de ambas cosas. Pero me gustaría que leyéramos 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Y dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo les dije la semana pasada que había que tener cuidado con estar durmiendo. Hay que estar atento a los tiempos que vivimos. La idea es que vivamos como el siervo fiel, ¿verdad? Cuando el Señor se va y nos deja cargo, debemos estar pendientes, como decía lo que leíamos, porque el Señor cuando venga quiere encontrarnos haciendo así. Hay de nosotros si pensamos que el Señor tarda en venir y no cuidamos lo que el Señor nos ha delegado. Ahora, la casa somos nosotros mismos. Esta es la casa, el templo. ¿Se acuerdan que el Señor dijo: ya no habitaré más en templo hecho por mano de hombre, sino que habitaré en el corazón del hombre? Por lo tanto, nosotros debiéramos estar muy atentos a los tiempos, muy atentos a lo que estamos haciendo con nuestra vida, porque nosotros pensamos que podríamos a última hora arreglar las cosas y estar a cuenta con el Señor. El problema es que nadie sabe el día ni la hora. Por lo tanto, el día nos puede sorprender y en vez de alcanzar la promesa, quizás la perdamos. Ahora, ¿por qué tan así? Porque será en un abrir y cerrar de ojos. Pestañé. ¿Cuánto tardó eso? Pareciera que no hubiéramos cerrado los ojos. Así será la venida del Señor y que no nos sorprenda. Ahora, yo quisiera aclarar algún concepto. De alguna manera algunos dicen que la segunda venida del Señor compone dos actos. Uno es el arrebatamiento y el descender físico del Señor sobre la tierra, que sería lo que nosotros conocemos como segunda venida. Pero que todo el evento de la segunda venida sería esto grande: arrebatamiento y segunda venida. Esa es una posición que por lo menos la mayoría mantenemos que es así. Segunda venida es como todo un lapso de tiempo que tiene como dos acontecimientos bien claros: arrebatamiento y después la venida visible del Señor. ¿Ya? Algunos separan arrebatamiento y segunda venida como solamente lo visible del Señor cuando Él venga. Pero más bien es todo un acontecimiento así como cronológico largo que incluye esos dos aspectos. Y vamos a hacer la diferencia clara lo que es arrebatamiento y lo que es segunda venida, ¿ya? Primero, decirle que cuando hablamos de arrebatamiento hablamos de que el Señor hizo una promesa para nosotros. Nos dice que cuando Él venga volverá y dice: os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén. Creemos el arrebatamiento como ese acto soberano de Dios en que Él vendrá por los creyentes, que somos todos los que hemos confesado al Señor, que tratamos de vivir una vida consecuente con lo que predicamos y que creemos que el Señor nos vendrá a buscar. Hablamos la semana pasada que Pablo decía: no solo a mí, sino también a los que aman su venida, y hablábamos de amar la venida del Señor. Esos creyentes serán arrebatados por el Señor. El Señor los tomará y se los llevará para estar con Él. Ahora, este arrebatamiento no es así porque sí nomás. Eso tiene una connotación. Para un judío sería claramente entendible lo que el Señor está hablando. Para nosotros nos cuesta un poco más. Deben saber ustedes que nosotros somos la esposa del Cordero. ¿Cuántos saben eso? Nosotros somos la iglesia, la esposa del Cordero. Y el matrimonio judío antiguamente consistía en esto:
se hacían los votos matrimoniales, se tomaba por esposa a la mujer que habían llegado a acuerdo los padres, ¿verdad? Y luego de la boda, ella se iba para su casa, para la casa de sus papás, y el novio para su casa. Y en la noche, aunque todos sabían, estaba preparado, el novio venía en su caballo y se robaba a la novia y se la llevaba. Eso era como el punto final de ese arrebatamiento. Así que cómprate un caballo, te casáis y vayas a buscar a tu novia. Andrés, si le ponís llave no se la puede llevar. Esto todo estaba programado, o sea, era como que dejaba la puerta abierta y se la llevaba y todos salían persiguiéndolo. Esa es un poco la connotación del matrimonio. Bueno, cuando Jesús habla de arrebatamiento está hablando de eso. De alguna manera, la Biblia dice que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, tenemos la arra del Espíritu, somos su esposa. Él es nuestro esposo. ¿Qué falta ahora? Que Él venga a buscarnos y nos lleve. Y ustedes conocerán en la Biblia que hay un pasaje o otro evento que ocurrirá en los cielos que se llama las bodas del Cordero. Y es que el Señor nos vendrá a buscar y entonces sí, literalmente pasaremos a ser su esposa en el sentido figurado. Usted lo entiende, ¿verdad? Entonces, arrebatamiento tiene que ver con eso. Ahora, claramente hay una diferencia notoria con el acontecimiento cuando Cristo venga y pose sus pies sobre la tierra. La Biblia dice que nos elevaremos y nos juntaremos con el Señor, ¿dónde? En el aire. Estoy hablando de arrebatamiento. En el aire, ¿cierto? Y Él nos tomará y nos llevará a donde tenemos que estar. Eso es arrebatamiento. Otro pasaje en Apocalipsis dice que, así como tenemos poca fuerza, pero hemos guardado su palabra, Él nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre este mundo. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 3, mensaje de la iglesia de Filadelfia. Dice, conozco tus obras y aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, por tanto, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre este mundo. Y ahí tenemos otro punto también un poco conflictivo. Hay algunas iglesias o algunos teólogos sostienen que la iglesia no pasa la gran tribulación. Nosotros tenemos esa postura, nosotros creemos que el Señor nos va a guardar de la hora de prueba, como dice Apocalipsis, y seremos arrebatados antes de que comience la gran tribulación sobre la tierra. Hay otros que tienen una posición distinta, que dice de alguna manera la iglesia pasa una parte de la gran tribulación, y otros dicen que la iglesia pasa toda la gran tribulación. Bueno, nosotros consideramos que si somos la esposa del Señor, Dios no soportaría que su esposa fuera vejada, por lo tanto la va a llevar antes de que venga esa gran tribulación sobre la tierra. Eso es el arrebatamiento. Leía un pasaje que dice que Él mandará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra y estaremos con Él en las nubes, ¿verdad? Entonces, se refiere al encuentro de los santos, los creyentes que estemos separados para Dios en el aire, con nuestro Salvador. Así dice Tesalonicenses. El énfasis está en que nos encontraremos con Él en el aire. Y aquí es donde se cumple la promesa, que el Señor nos tomaría, se tomaría a sí mismo. Dice, os tomaré a mí mismo. Somos parte de Él, somos su esposa. Por eso que el apóstol Pablo dice que ya no son dos, son una sola carne. Y dice, y esto lo digo de Cristo y la iglesia. Nosotros seremos una sola carne con el Señor. Por eso dice, os volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén. ¿Cuál es la promesa del Señor? Dice, voy a preparar morada para vosotros. ¿Qué hizo el novio? Fue preparar la casa donde recibiría a su novia. Os tomaré y lo llevaré a la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Esa promesa no es para todo el mundo. La visita visible del Señor será para todo el mundo. El arrebatamiento es solo para los creyentes. No es para todo el mundo, sino exclusivamente para la iglesia. Y claramente vemos que Él está hablando a sus seguidores, ¿verdad? Cuando Jesús dice, os volveré y os tomaré a mí mismo, está hablando a la iglesia, a su pueblo, a su cuerpo, no a todo el mundo. La Escritura dice en Lucas capítulo 12, verso 41 al 46, dice que Pedro le pregunta, le dice, Señor, ¿dice esto en parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá ¿con quién? Con los infieles. Claramente Dios hace dos diferencias. Dice que hay gente fiel, que es su pueblo, y los infieles cuando se refiere al resto de la gente. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que para todo aquel que en Él cree no se pierda,
¿verdad? Más tenga. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no tiene a Cristo está condenado, por lo tanto, cuando Dios habla de arrebatamiento, le habla a su iglesia, a los fieles, a los que han creído. Y claramente le está hablando a un hombre fiel que en algún momento se puede descuidar y puede perder lo que Él le ha prometido. De ahí la importancia de saber que el arrebatamiento es algo que no controlamos nosotros. Si ustedes leen acerca de la segunda venida, más adelante vamos a ver algunas cosas que ya está profetizado, está dicho, va a ocurrir en algún momento claro, pero el arrebatamiento es algo que vendrá cuando menos lo esperemos. Por eso que tenemos que estar constantemente fieles para que este día no nos sorprenda. Él solo viene por los fieles, o sea, por los santos. Y algo más que tenemos que estudiar en esta escritura es que el mayordomo ya era fiel cuando el Señor lo dejó encomendado. En comparación con nosotros que hemos sido limpiados por la sangre del Señor, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso también, ¿ya? O lo respondo al tiro. No será en cuerpo. Porque la Biblia dice que, si tú lees el Tesalonicenses capítulo 4, dice, nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. Y Corintios también dice que esto corruptible es necesario que se vista de incorruptible. Y la Biblia también dice que no entrará carne ni sangre en el cielo. Tendremos un cuerpo glorificado. ¿Cuál es la prueba de eso? El cuerpo de Jesús. ¿Cómo fue el cuerpo de Jesús cuando Él resucitó? ¿Tenía forma? ¿Tenía aspecto? ¿Era reconocible? Sí. Pero podía pasar paredes, se elevó en medio de ellos. Eso es un cuerpo glorificado. Ese será el cuerpo que tendremos nosotros también. Por lo tanto, el Señor necesita transformarnos y eso ocurrirá cuando Él nos arrebate. Seremos ahí transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos siempre con el Señor. ¿Ya? Entonces, esto es un evento que nos tiene que tener muy preocupados a nosotros, los creyentes. Debemos estar expectantes. A veces pensamos que esto ha pasado tanto tiempo, como decía yo el domingo pasado, que perdemos de vista, pero esto puede ocurrir ahora. Por eso que la Biblia dice, estarán dos moliendo y de repente uno está hablando de que existe la posibilidad de que alguno se quede. Estarán durmiendo todos en una misma cama y eso habla de la cercanía, de la proximidad de la venida del Señor, del arrebatamiento, que estamos dos durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. Habla de que entonces de que la salvación es personal, de que el cuidado de esto que tenemos es personal. No puede, esto es meramente ficción, pero el ayer no puede decir, Señor, y si mi papá se fue, ¿por qué yo no me fui contigo y si soy hijo de él? Es que esto no es por parentesco, es personal. Los hijos deben guardar su salvación personalmente. ¿Cuál es la labor de nosotros como padres? Cuidarlo hasta lo que más podamos. Ver con quién se junta, cuáles son sus actividades, cuidar su corazón, porque en algún momento la decisión será netamente personal. ¿Me entienden? Y esto una frase como que nosotros manejamos, alguien lo dijo y tiene mucha certeza, dice, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios no tiene nietos. ¿Entiende eso? Quiere decir que la salvación es personal. Yo soy hijo, Él es hijo, aunque es mi hijo, pero Dios no tiene nietos, tiene hijos. Entonces, hijos, su salvación es personal. Ustedes no podrán echarle la culpa a sus papás de que no son salvos por culpa de ellos. No, esto es personal. Y Dios nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros. De ahí la importancia de cuidar el corazón, de estar atento a la venida. Muchos de nosotros somos una cosa en la iglesia y otra cosa fuera. Y eso es una dicotomía que tenemos que cortar. Nosotros debemos ser igual en todo lugar. ¿Sí? En todo lugar. Ser un buen testimonio donde quiera que estemos. Bueno, ya hemos hablado que el Señor nos llevará donde Él está, ¿verdad? Por eso cuando apareció y María lo iba a tocar, dijo, no me toques porque todavía no voy al Padre. Entonces, la iglesia recibirá a Cristo en el aire e irá con Él a las moradas celestiales. Y será Él mismo que nos venga a buscar con sus ángeles. No va a enviar un platillo volador, no, dice que Él mismo vendrá. Que algunos vacunan un platillo volador, vamos a ser abducidos, no. Dice que Él vendrá, Él nos recibirá y que enviará a sus ángeles a reunirnos para estar siempre con Él. Dice, os tomaré, será su actitud personal de venir a buscarnos. Entonces, notemos que en el arrebatamiento de la iglesia Jesús nunca toca la tierra. Nos recibió en el aire. ¿Ya? Y esa es la gran diferencia con la segunda venida visible del Señor, porque Él sí toca tierra.
¿Alguna pregunta con respecto a eso? Sí. Sí, bueno, se ha comentado harto eso acerca de que, sí, obviamente si alguien va manejando un auto y el Señor se lo lleva, seguramente ese auto chocará. Y no olvidemos que luego que la iglesia es arrebatada comienza la gran tribulación, entonces todo ese escenario se va a producir después de ese gran acontecimiento que es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, si ustedes piensan un poco, el diablo también está trabajando, él sabe que en algún momento u otro esto se va a producir, entonces hoy día hablamos de abducciones, de gente que es llevada, entonces lo más probable es que se digan cosas como, no sé, se lo llevaron los extraterrestres y la gente vuelva a estar en calma, pero va a comenzar la gran tribulación, aparecerá un gobierno mundial, todos sabemos, ya entraríamos en otro tema, pero lo que ocurriría después de la gran tribulación es que va a haber un gobierno mundial. La gente conoce que va a haber un anticristo y ese será un político religioso, hasta el pueblo de Israel creerá que él es el Mesías, será engañado por 3 años y medio, dice la Biblia. Entonces hay todo como aparente paz en algún momento, dice cuando digan paz, y entonces vendrá la destrucción y comenzará la persecución del pueblo de Israel, la persecución de aquellos que no quieran ser marcados, pero eso ya no tiene que ver con nosotros, pues, por eso la Biblia en Apocalipsis dice, bienaventurado el que tuvo parte en la primera resurrección, o sea nosotros, porque hay algunos que sostienen que va a ser posible ser salvo en la gran tribulación, pero eso es tan relativo porque va a ser, ¿quién va a gobernar realmente ese tiempo? Es el diablo, entonces va a ser tan difícil ser salvo que ¿para qué arriesgarnos? Porque uno dice, no, total, si no voy en la primera, me voy en la segunda. No, hermano, esto no es así. O sea, más vale que nos vayamos en la primera, que nos vayamos con el Señor, porque nada nos garantiza. Claramente, la Biblia establece que el trato que viene después con el pueblo de Israel. La Escritura habla de que Dios tendrá un trato con Israel. La gran tribulación es para el pueblo de Israel, en que ellos tendrán que reconocer que Jesucristo era el Mesías. Pero nosotros es ahora. Mire, para que entiendan un poco, nosotros hablamos de 7 dispensaciones hasta milenio. Dice, primero tenemos la dispensación de la inocencia. Usted lo sabe también, ¿verdad? Eso lo pasa en el instituto. La inocencia es cuando el hombre no tenía conocimiento del pecado, falló Adán con Eva, pasamos a otra dispensación que se llama conciencia. El hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Después viene el periodo de gobierno humano, ¿verdad? Nacen las naciones, los pueblos, hay gobierno humano. Luego viene la dispensación de la promesa, luego la ley. Y en la 6ª dispensación, la que estamos viviendo nosotros, se llama la gracia. Gracia. Esta es la dispensación que estamos viviendo. ¿Cuándo culmina esta dispensación? Arrebatamiento y segunda venida. Y luego comienza a correr el tiempo de Dios. La profecía de Daniel de las 70 semanas, de alguna manera, debe comenzar a vivirse la última semana, que en términos de años son 7 años, ¿verdad? La última semana, 7 años. Pero de alguna manera nosotros entendemos que el reloj de Dios se ha detenido en este tiempo. La última semana no corre. El reloj de Dios está detenido. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho un espacio en su tiempo para dar esta dispensación que es la gracia. Dios tiene misericordia de aquellos que no son judíos, de los que no son pueblo. Y esta es la que tenemos que aprovechar nosotros. Por eso es tan importante cuidar la salvación, velar, dice, velad, velad. Porque no sabéis a la hora que ha de venir el ladrón, no sabemos. Atentos. Si nos deslizamos, estamos en una horrenda expectación de juicio, entonces, ¿para qué? Evitémonos eso, seamos fieles, cuidémonos. El Señor viene y debiéramos alentarnos. Ariel, el Señor viene, cuídate, cuida tu testimonio, cuida tu vida. De un momento a otro el Señor vendrá y después de eso comienza a correr el reloj nuevamente del Señor y viene el trato con Israel. Por eso el apóstol Pablo dice, y Dios vuelve a tener un trato con Israel, así que nosotros no debemos jactarnos de haber sido injertados en estos libros, dice, porque Dios después tiene un trato con Israel, dice, y después todo Israel será salvo. No todo, pero el remanente es lo que quiere decir el Señor, pero el trato después con Israel. Arrebatamiento es la ocasión que tenemos nosotros de ser salvos. Cuando seamos arrebatados, ¿el Espíritu Santo va a ser sacado de la tierra? Hay algunos que tienen esa posición, otros dicen que no, porque nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Y Israel tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor. Entonces algunos dicen que no, otros dicen que sí. Porque dice que la manifestación del anticristo al presente hay alguien que lo detiene. Y algunos dicen que es el Espíritu Santo. Pero la mayoría concluimos que quien detiene la presencia de la manifestación del anticristo es la iglesia. Entonces cuando la iglesia sea quitada, Él se va a manifestar en plenitud.
Bueno, hoy día, como nunca, están dadas las condiciones para que se produzca un gobierno mundial, para que la gente sea controlada. O sea, hoy día nos vamos enterando un montón de cosas que nosotros pensamos que son de una película, pero a veces dicen que la realidad supera la ficción. Hoy día hay chip para insertar bajo la piel, con toda la información de uno. Algunos dicen que más adelante va a estar con ese chip, en vez de la tarjeta Red Band, ahí pasáis tu puño, está más dentro de un chip y vas a ver la cantidad de dinero que tiene, la que no tiene. Pastor, yo tengo una amiga que era de Noruega y ella... Sí, también. Entonces, vemos que hoy día tenemos lo que llamamos como la aldea global. O sea, hay la posibilidad de gobernar el mundo en su totalidad de un puro punto. Alguien podría tener toda la información necesaria, en fin. Hablamos el otro día con alguien que decía que tu celular emite una señal que te pueden ubicar en cualquier lado, entonces bastaría saber, aunque esté apagado. Claro. Entonces, nos fuimos a otro lado, pero básicamente y eso ya es gran tribulación, ¿verdad? Que lo podríamos tocar otro día en su profundidad y conversarlo y hacer preguntas. Eso. Arrebatamiento entonces es juntar la iglesia con el Señor en los aires. Segunda venida visible, dice que todo ojo le verá. El arrebatamiento es solo para la iglesia. Segunda venida dice todo ojo le verá y que Él posará sus pies sobre la tierra. Y esto es algo, escudriñando la Escritura, es algo tan bonito porque ¿dónde posará los pies del Señor? La Biblia lo dice dónde lo posará. ¿Saben ustedes dónde posará los pies del Señor cuando vuelva? Ahí salió el corazón de chileno, ¿eh? Sobre el monte de los olivos. Y esto está profetizado por Zacarías. Mire, busque Zacarías capítulo 11. Juanito, búscate Zacarías capítulo 14, verso 4. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto lo dice Zacarías. Ezequiel dice algo muy bonito. Estoy tratando de hacer una relación con el monte de los olivos para después mostrarles que derechamente el Señor posará sus pies sobre el monte de los olivos. Zacarías dice, cuando vio la gloria del Señor, dice que la gloria salió y fue y se posó sobre el monte que está en oriente. Creo que el capítulo 11:23, Ezequiel 11:23, ¿qué dice? Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Sabe cuál es el monte que está al oriente de la ciudad? El monte de los olivos. Por eso que también Mateo dice, así como el relámpago se muestra de oriente a occidente, de oriente a occidente. Y el monte que está al oriente es el monte de los olivos. Hechos capítulo 1, verso 9 al 12, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que los ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el monte de los olivos. En la versión Reina Valera dice de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿De dónde salió el Señor arrebatado? Ahí está. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte de los olivos, y todo aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. ¿Dónde salió el Señor? Y que dijo, así como le habéis visto, le volveréis a ver, volver. O sea, el Señor volverá ahí, donde puso sus pies para partir, volverá nuevamente a poner. Lo profetizó Zacarías. Entonces, esa será una venida visible. Él posará los pies sobre la tierra. Y ustedes deben saber que, si leen Apocalipsis, dice, cuando Él vuelva, ¿quiénes creen que van a volver con el Señor? Nosotros. Y entonces, dice que, si usted lee más adelante, Zacarías dice que se librará una guerra con las naciones.
Si leen Mateo 24, después de la parábola de la Virgen también habla de que Él se sentará en su trono y juzgará a las naciones. Y ahí pasamos a otro tema que también lo veríamos otro día, que es la batalla de Armagedón. Él viene, pelea contra los poderes de Satanás y de la tierra y los vence. Y el diablo es atado por 1000 años. Y ahí comienza un periodo que se llama milenio. Entonces, la segunda venida es una venida visible. Él posará sobre sus pies sobre la tierra. Todo ojo le verá, todos reconocerán y se va a cumplir lo que dice Filipenses. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, nosotros no esperamos la segunda venida visible del Señor, nosotros esperamos el arrebatamiento, que es el tema que nos toca a nosotros como su esposa. Ahora, no hay dos venidas, hay una sola. ¿Me entiende? El arrebatamiento de la iglesia es una venida solo hasta el punto de encontrarse con su iglesia en los aires. Otra gran diferencia es que el arrebatamiento de la iglesia ha de suceder cuando menos lo estemos esperando. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Primera de Corintios 12, 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo se levantarán los muertos? Incorruptible, y nosotros seremos transformados. Entonces, el arrebatamiento es en cualquier momento. La venida, ya sabemos, está profetizada, ocurrirá en un momento claro. ¿Qué podríamos concluir de eso? De esto que hablamos. ¿Qué podría concluir usted de lo que hemos hablado hoy día? Yo le digo arrebatamiento. Andrés, ¿qué es para ti arrebatamiento entonces? ¿Ya? Y si el Señor viene a buscar su iglesia, ¿qué debíamos hacer, Mario? Hay que estar preparado en todo momento. Estar preparado en todo momento. ¿Alguien más quiere acotar algo? Velando, orando. Como las vírgenes prudentes, llenar su copa con aceite, ¿verdad? Estar llenos del Espíritu Santo. En santidad. Amando la venida del Señor. ¿Qué más? Trabajando para el Señor. Mire qué bien. ¿Verdad? Alguien dijo, si el Señor, debemos vivir como que el Señor viene en un próximo segundo, pero debiéramos trabajar para el Señor como que Él viniera en 100 años. Trabajemos, esforcémonos, hagamos cosas. ¿Sí? Cuidando nuestra santidad. Y entonces es tan importante eso, porque si realmente nos interesa irnos con el Señor, debiéramos pensar qué decisiones estamos tomando este último tiempo. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Hacia dónde estamos apuntando nuestra vida con las decisiones que tomamos? ¿Sabe? Todas nuestras decisiones debieran girar en torno a ese día tremendo que viene. ¿Qué decidimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos decidido hacer? Nuestras decisiones deben estar enfocadas a ese gran día en que debemos encontrarnos con el Señor. ¿Qué decisiones tomamos? Este es el tiempo de decidir por el Señor, de darle el tiempo que a Él le corresponde, hermano. Que no hayan decisiones que nos aparten de Él. ¿Sabe? El otro día me sorprendió, un pastor amigo me decía que tenía una persona que estuvo sin trabajo durante largo tiempo. Y de un momento a otro, después de estar orando, le ofrecen dos trabajos. Uno en el norte, muy bien pagado. De verdad, muy bien pagado, Andrés. Y otro aquí en Santiago con un sueldo más bajo. Y él dice que ese hombre decidió por el sueldo más bajo aquí en Santiago. Y cuando le preguntó por qué, él dijo, es que yo allá lejos puedo cometer una mala decisión. Estando aquí estoy en mi iglesia, estoy refugiado, estoy con mi familia, me siento más seguro. Y lo poco que reciba, que es un poco menos, Dios lo multiplicará. Y entonces uno dice, ese hombre no está pensando solo en lo material, está pensando en su vida espiritual. ¿Qué decidimos? Entonces, mire qué gran enseñanza, hasta un trabajo uno debe decidir bien. Si ese trabajo me quita la hora para servir al Señor, para trabajar para Dios, para servirle a Dios, mejor lo cambio. Suena fuerte, suena como que está diciendo el pastor.
¿cómo veríamos? Abusador. Le dice a la gente que deje sus trabajos. Pero yo le estoy diciendo, hermano, más que el trabajo, cuide su alma. Porque ciertamente de esta tierra no nos vamos a llevar nada. Necio. Tiene los graneros llenos. Dice, pero hoy vienen por tu alma, necio. Hoy vienen por tu alma. ¿Me entiende? ¿Qué tiempo le digo a cada cosa en mi vida? Yo les decía el otro día, hemos enseñado que hay que darle tiempo a la familia, que la familia después del Señor es lo más importante. Pero tampoco podemos irnos al extremo y dejar al Señor por la familia. No sé si me logro entender. Dios debe ser siempre lo primero. Nosotros con May un día tomamos la decisión de, nosotros vendíamos lámparas. ¿Te acuerdas cuando vendíamos lámparas? Y entonces salíamos a vender lámparas para allá, para la Florida. Y salíamos el día domingo, teníamos el culto en la tarde. Y decíamos, no, trabajamos toda la mañana y nos volvemos para la hora del culto. Siempre que salimos a vender lámparas, aunque quisiéramos venir lo más temprano, siempre llegamos tarde al culto. ¿Qué decimos un día? Nunca más actividades el día domingo. Si son actividades después del culto, pero antes del culto no, porque ese es el día del Señor. Es el día que tenemos para el Señor. Nosotros tenemos una reunión de células en la semana, no tenemos más culto en la semana, y aunque tuviéramos más culto, el culto importante de nosotros es el día domingo. Por lo tanto, yo dejaría cualquier otra actividad porque es el día en que yo vengo a pagarle a Dios lo que Él me da. ¿Con qué? Con mi alabanza, con mi presencia, con mi gratitud. Y eso no lo puedo cambiar por nada. Por eso que se dice, ojalá cuando Él venga nos encuentre haciendo así. ¿Cómo? Colocando en prioridad, primer lugar al Señor, luego todo lo demás. Y no estoy hablando de activismo, porque yo soy contrario al activismo. Yo no dejaría a mi familia votar por activismo de la iglesia. No, pero hay un día del Señor. Y mis hijos saben que ese día es del Señor. Y todos estamos aquí para alabar al Señor y bendecir al Señor. ¿Qué decisiones estoy tomando? Es tan importante. ¿Qué cosas tienen prioridad en mi vida? ¿Con quién me relaciono? Jóvenes. ¿Con quién me relaciono? Alguien decía el otro día en la célula, parece que había que arrimarse a un buen árbol, que había buena sombra, que a juntarte con alguien que te desafíe y no que te tire para abajo. Escojan bien sus amistades, jóvenes. Si esa amistad lo va a sacar del Señor, mejor no se junte con él. Así de serio es. Si una mala amistad me va a llevar a perderme, mejor le pregunto al Señor, ¿será una buena amistad? Y cuando digo amistad me refiero a alguien cercano, íntimo, porque en realidad nosotros debiéramos ser gente amistosa, que se junte con la gente para poder predicarle del Señor. Para eso debemos ser amigos afuera, para ganar al Señor, pero tus verdaderos amigos deben ser aquellos que aportan para tu vida en el reino. Porque ¿qué tal si un día uno de sus amigos te termina sacando de la iglesia? La culpa es tuya, no del Señor. Y dice que Él vendrá como ladrón en la noche. No sabemos a qué hora viene el Señor. Hay que cuidar el corazón. Hay que cuidar la vida. ¿En qué invierto mi tiempo? Son buenas decisiones. Son buenas cosas en qué pensar. Porque el arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos. No sabemos, hermano. Incluso yo le digo más. A lo mejor el Señor viene por tu vida, solo por tu vida. ¿Cuántas personas salieron a la calle hoy día y murieron sin esperar morir? Qué tremendo. A lo mejor el Señor viene particularmente por uno. Y ese es el día. Entonces, vale la pena pensar en qué estoy invirtiendo mi tiempo. ¿Con quién me estoy juntando? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué decisiones tomo? Porque esto es la vida o la muerte. Y sabe, yo he descubierto que para nosotros es tan difícil. ¿Sabe por qué es tan difícil nosotros relacionar un poco el tema vida eterna? Porque no logramos comprender lo que es la eternidad. Si es así. Cuando yo digo, ¿cuántos de ustedes conocen la eternidad? Ninguno de nosotros conoce la eternidad. Ninguno ha vivido por siempre, por siempre, por siempre. ¿Tú? No lo entendemos. Entonces cuando decimos, por favor, cuide su vida, porque de eso depende su vida eterna, la gente le cuesta relacionar. Vivimos tan el momento, vivimos tan lo actual, que perdemos de vista la eternidad. Pero el Señor nos dio vida eterna. Vida eterna. Y si no tenemos vida eterna, tendremos muerte eterna. ¿Y sabe cuál es la muerte eterna? Si más que lo terrible del infierno es estar separados del Señor. Esa es la muerte principal.
estar separados de Dios. Porque la Biblia dice que hay uno solo bueno, y ese es Dios. Ese es el Señor. Si alguien nos puede dar algo bueno, ese es Dios. Y ese Dios nos ha ofrecido la vida eterna. Hermanos, ¿usted cree que si no fuera importante la salvación, Jesús habría venido a morir por nosotros? Por favor, póngame atención. ¿Usted cree que si no fuera importante la salvación, Jesús habría venido? Hermanos, jóvenes, aunque a ustedes les parezca un chiste, un juego, una fábula, si Jesús murió por nosotros y está en la historia del hombre, está ahí, está ahí. Vivimos antes y después de Cristo, contamos los años. Flavio Josefo, que es el historiador judío, habla acerca de Jesús, habla de lo que Jesús generó. Él está presente, Él es real. Si no hubiera necesidad de venir a morir por nosotros, ¿usted cree que Él hubiera venido? No, Él sabe lo terrible que es vivir la eternidad sin Él. Por eso que Él murió por nosotros. Por eso que el apóstol Pablo dice, ojalá Dios nos diera la capacidad de entender lo ancho, lo profundo, lo extenso del amor de Dios. Porque pareciera que a veces no lo entendiéramos. Y es algo tan grande, no mereciéndonos. Él murió por nosotros. Para que no muramos, sino para que vivamos eternamente. El arrebatamiento está, viene. Que no lo sorprenda ignorándolo, que no lo sorprenda haciendo cosas que no le corresponden. Este es el tiempo de aferrarse a la promesa y de vivir como si este fuera el último día. El Señor viene por nosotros. Amén. Póngase en pie, vamos a orar al Señor.